Las elecciones en nuestro país Colombia del pasado 29 de mayo dieron una gran sorpresa, la cual nadie se esperaba. Muchos daban como favorito y próximo presidente de Colombia al candidato de la gente, quien pasaría a segunda vuelta en la contienda electoral. Sin embargo, la política es tan dinámica que a veces uno no la entiende. ¿Quién iba a imaginarse que la sorpresa en estas elecciones para la segunda vuelta iba a ser RH? Creo que ninguno, pero así es la política. A veces se pierde y otras veces se gana, pero en algunos casos excepcionales da sorpresas. Ahora, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta tienen que debatirse la presidencia de Colombia. Aunque muchos no quieren que gane el candidato del brazo izquierdo por estar en desacuerdo con sus propuestas descabelladas, pero más allá de eso, por miedo a que su reinado en esta nación sería una dictadura. No obstante, lo más probable es que muchos, incluyendo los que apoyaban al candidato de la gente, se volcarán a votar por RH pensando que este es el menos peor y puede ser la solución a ciertos problemas de este país, aunque también se esté en desacuerdo por las ideas descabelladas que también tiene. Pero lo que muchos posiblemente no alcanzan a discernir es que ninguno de estos dos candidatos presidenciales es la solución al gran problema que tiene este país. Esto es el sistema de gobierno que ejecutan. Si quieres saber más detalles sobre este tema, te invito a ver este video completo. Suscríbete a mi canal y dale clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando salga un nuevo video. Hola mis amados, Dios los bendiga. Me place nuevamente estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a estudiar una palabra que nos va a despejar un poco sobre lo que está aconteciendo en estos tiempos aquí en nuestro país, Colombia, y que está relacionado con este tema de la política y de quienes deben gobernar. Y para eso vamos a fundamentarnos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, la Biblia, lenguaje actual. Y dice así la palabra de Dios: tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quiere que suceda. A unos los haces reinar y a otros los quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentres, no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra: Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Pues bien, mis amados, el contexto en el cual se está hablando en este pasaje nos muestra a un hombre como Daniel, que durante su vida vio a gobernantes malvados con un poder casi ilimitado, pero él sabía y proclamaba que Dios controla todo lo que sucede. Cuando vemos a líderes malvados que viven y a líderes buenos que mueren jóvenes, quizás nos preguntamos si Dios todavía regula los acontecimientos del mundo. Pues la respuesta es sí, mis amados. El mundo se mueve de acuerdo a los propósitos de Dios, de tal manera que debemos ser conscientes de esta verdad, a fin de tener confianza y paz en nuestro corazón. Así las cosas, mis amados, lo que está pasando en esta nación en estos momentos, sea RH o sea el candidato del brazo izquierdo, cualquiera de los dos que sea elegido, ya todo está establecido dentro de un plan perfecto de nuestro Padre Celestial. Pues Él es quien hace todo que en este mundo suceda tal como fue determinado. Él es quien quita y pone reyes. Él tiene todo bajo control. Por lo tanto,
como pueblo de Dios, nosotros debemos entender y debemos estar tranquilos y confiados en que independientemente del candidato que gane las elecciones presidenciales de nuestro país, debemos tener nosotros esa tranquilidad, debemos nosotros tener esa confianza. Ahora, la palabra clave aquí en este texto bíblico es la palabra reino. Y esta palabra griega es basileia. Y lo que significa es soberanía, significa poder, significa dominio. Y en este orden de ideas, lo que quiero que veamos acá, lo primero que vamos a ver es que Dios es soberano. Es Dios quien establece la autoridad en este mundo. Pero para nosotros poder comprender mucho mejor todo esto de la soberanía de Dios, debemos escudriñar las Escrituras. Vamos a hacer un pequeño repaso por la Escritura. Y vemos nosotros en Génesis capítulo 1, versículo 28, que Dios le ordenó a Adán y a Eva que debían reinar sobre la tierra. Cuando les dijo que llenaran la tierra y la sojuzgaran, que se señorearan sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se movían sobre la tierra. Ahí vemos nosotros la soberanía de Dios. Seguidamente encontramos que en la era de las familias patriarcales existía un gobierno patriarcal, el cual era ejercido por el padre de familia. También descubrimos un gobierno tribal formado por un consejo de ancianos. Posteriormente, las Escrituras nos muestran que hubo un periodo en el cual las tribus de Israel padecieron todo tipo de tribulaciones bajo el gobierno egipcio, que era una monarquía absoluta y tirana, pues todo el poder estaba en las manos del faraón, quien era el que disponía de la vida de las personas y de las posesiones que tenían. No obstante, después que los israelitas fueron liberados de Egipto, el sistema de gobierno que manejó a este pueblo fue el de una teocracia. En otras palabras, Dios era el gobernante, pero lo hizo por medio de Moisés, su representante, quien para los asuntos menos relevantes nombró ancianos que servían como jueces. Una vez muerto Moisés y Josué, Dios siguió levantando jueces, es decir, líderes que llevaran su voz al pueblo y les hicieran frente a los periodos de dificultad que debía enfrentar Israel. El profeta Samuel fue el último de los jueces, nos muestra la Escritura. Ahora bien, los libros de Primera de Samuel y el libro de Deuteronomio nos indican el principio teocrático que Dios había establecido para Israel en relación con el sistema de gobierno. Este principio estuvo reinando en Israel por mucho tiempo, hasta que finalmente el pueblo decidió pedir que se nombrara un rey. Sin embargo, aunque ellos quebrantaron el principio teocrático que los gobernaba, Dios les concedió su deseo, pues les dio a Saúl, y ya sabemos lo que aconteció con este reinado. De tal manera que, así como surgió en el pueblo de Israel una monarquía, la cual desapareció cuando fueron subyugados por grandes imperios, cuando analizamos este principio teocrático, descubrimos que el propósito de Dios era que el gobernante llevara siempre una vida de absoluta dependencia de Dios. Aunque el principio representa el pensamiento de Dios respecto de lo que debía hacer un monarca, este principio del reino de Dios desafortunadamente nunca fue cumplido por ningún rey de Israel. Ahora, esta actitud inadecuada le restaba autoridad al rey, aunque el pueblo admitiera su existencia.
Posteriormente nos sigue mostrando las escrituras que a través de la historia vemos que Israel estuvo bajo gobernantes que representaron grandes imperios como el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. En ocasiones los gobernadores fueron israelitas, tal como Nehemías, quien durante el gobierno persa gobernó en nombre de este imperio. Otras veces eran extranjeros como los procuradores romanos que se dieron durante el reinado de Roma. El procurador era una persona designada para gobernar un territorio pequeño que por alguna razón necesitaba un trato especial. Y ese era el caso de Judea, que fue encargada a Poncio Pilato. Y cuando observamos esto, mis amados, tal vez hoy nosotros como pueblo necesitamos ser tratados en algo en particular. Algo tendremos que aprender y cambiar, porque como pueblo no podemos seguir en el mismo pecado de siempre. Así que desde la antigüedad nosotros vemos que la Escritura nos muestra a un Dios escoger a los reyes, tanto de Israel como el de los grandes imperios, siempre para cumplir sus propósitos en su pueblo. Un ejemplo de eso lo vemos nosotros en la Escritura con el rey David, que fue rey de Israel escogido por el Señor. Vemos también a Hazael, rey de Siria, Nabucodonosor, rey de Babilonia, Ciro, rey de Medo-Persa. No nos preocupemos, mis amados. Dios tiene todo bajo control. Lo segundo que vamos a ver es que todo gobernante fue puesto por Dios. Y en Romanos capítulo 13, versículo 1, en la palabra de Dios para todos, dice así: todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Y la palabra gobierno, así como el término política, no se utiliza en la Biblia. Ahora, esto no quiere decir que las Escrituras no hable de los diferentes tipos de gobernantes y que de acuerdo a sus actitudes no se pueda entender el sistema de gobierno que despliegan. Por causa del pecado, mis amados, en la humanidad, se hizo necesario que Dios dispusiera de su autoridad en esta tierra. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 15, se nos dice que Él sería el Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores, que lo gobierna todo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque muchos desconocen esta verdad de que es Dios quien gobierna, eso no le quita realidad a este hecho. Les pongo un ejemplo. En un mundo donde no hubiese pecado, pues no habría robos, no habría homicidios, no habría corrupción, no habría narcotráfico ni subversión, nada de esos delitos existieran si no hubiese pecado. Por ende, no habría la necesidad de que hubiese fuerza pública. Pero como existe el pecado, la tendencia del ser humano sin Cristo siempre será a desobedecer el mandato de Dios. Por lo tanto, es la voluntad de nuestro Padre Celestial que haya policías, mis amados. Así que un gobernante que no tiene conciencia del ideal de Dios, que no tiene conocimiento de Él, siempre irá en contraposición a su voluntad e impondrá su propia prudencia, lo cual lo convierte en un tirano, mis amados, lo convierte en un dictador. Eso pasó en Israel, eso pasó con los grandes imperios y eso sucede actualmente en este mundo. Y en Colombia
No lo sabemos, mis amados. Ahora, aquí hay que entender algo, y es lo siguiente, mis amados. La autoridad que Dios constituyó fue para hacer frente a los efectos del pecado, mis amados, que se implantó en la humanidad desde la caída del hombre. Y esa autoridad es nuestro Señor Jesucristo, mis amados. Solo Él es quien puede romper con el orden de la naturaleza pecaminosa del hombre. Solo Cristo es quien tiene el poder para dar armonía social en una nación, mis amados. Más nadie. Es ahí que debemos buscar de Cristo, mis amados, para que pueda haber un cambio en esta nación, para que podamos seguir avanzando como sociedad, y para que los gobiernos puedan funcionar. Cuando analizamos lo que está sucediendo en estos tiempos en nuestro país, Colombia, descubrimos que estamos en un momento coyuntural en la historia de esta nación. Se avecinan elecciones presidenciales y entre los dos candidatos que están en la contienda electoral se debe elegir por uno de los dos quién será el que va a gobernar a este país. Pero tal parece que el problema existencial de estas elecciones es que ninguno de los candidatos reúne 100% la expectativa de la gente. Sin embargo, muchos, incluyendo creyentes, aducen: hay que elegir bien, hay que elegir por el menos peor. Es mejor una democracia imperfecta que una dictadura perfecta. Pues bien, mis amados, esta manera de pensar para elegir al menos malo de ninguna manera solucionará las dificultades de este país, por cuanto la raíz del problema no se halla en el gobierno, sino en sus gobernantes, es decir, en las personas, por causa del pecado que hay en sus corazones. Jesús dijo en Marcos 10:18: ninguno hay bueno sino solo Dios. Asimismo, el apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos, capítulo 3, versos 10 al 18, palabra de Dios para todos, dijo lo siguiente este apóstol: no hay justo ni uno solo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Su boca es un sepulcro abierto. Usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van, causan destrucción y tristeza, mis amados. No conocen el camino que lleva paz. No les pasa por la mente tener respeto o temor de Dios. Así que, de acuerdo a las Escrituras, mis amados, ni el candidato del brazo izquierdo ni RH serían lo suficientemente buenos delante de Dios como para ejercer un buen sistema de gobierno. No obstante, dentro del plan perfecto de Dios ya está determinado quién debe llevar las riendas de esta nación. Y aunque sabemos que ninguno de los dos candidatos gobernará de la manera como Dios quiere que gobiernen, debemos entender que ese nuevo gobernante ahora fue puesto por Dios. Por lo tanto, debemos respetar la autoridad del gobierno, así estemos en desacuerdo con sus ideas descabelladas. Porque ambos, es uno solo, son los dos, tienen pensamientos malignos. Así que aunque estemos en desacuerdo con esas ideas, que no son ideas de Dios,
y aunque estemos en desacuerdo con la forma como pretenden gobernar, debemos respetar la autoridad del gobierno. Así lo dice la palabra de Dios. Nosotros debemos ser conscientes que la autoridad viene de Dios, de nuestro Padre Celestial. Esto simplemente se trata es de comprender que todo poder o autoridad está por encima de cualquier cosa y que fue el Señor quien determinó la autoridad. Así el gobernante sea alguien inicuo, alguien que no pertenece al reino de Dios, alguien que no tiene el dominio de Dios en su vida, debemos nosotros ser conscientes que la autoridad, toda autoridad, viene de nuestro Padre Celestial. Cuando observamos al gobernador romano Poncio Pilato, descubrimos que este era un gobernante impío y perverso. Sin embargo, cuando Jesús estuvo frente a él para ser juzgado, este hombre le dijo que tenía el poder para crucificarlo. Miren ustedes lo que salió de la boca de este hombre. No obstante, el Señor Jesús le dijo que ninguna autoridad tendría sobre él si no le hubiese sido dada de arriba, mis amados. Aleluya. Entonces, fíjense ustedes de dónde proviene la autoridad, sea quien sea el que gobierne esta nación. Lo cierto es que el reino de Dios es la esfera del gobierno de Dios. Por consiguiente, no debemos estar afanados y mucho menos atemorizados por lo que haya de acontecer en esta contienda electoral. Por el contrario, debemos tener la convicción que la paz de Dios hará guardia sobre todos nuestros pensamientos y sentimientos, porque pertenecemos a Jesucristo, mis amados. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Nuestra confianza solamente debe estar puesta en Cristo. Nosotros debemos estar plenamente convencidos en nuestro corazón que el reino de los malvados nunca prevalecerá, pues no es eterno, mis amados. Solo el reino de Dios es perpetuo. Su dominio es eterno y no tiene fin. El profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 13 al 14, palabra de Dios para todos, dijo lo siguiente: vi que salía entre las nubes uno como un ser humano, se acercó al anciano venerable y lo presentaron ante él. Se le dieron poder, gloria y autoridad. Todos los pueblos, naciones, lenguas estarán a su servicio. Su dominio no tendrá fin y su reino nunca será destruido. Hablando del reino de los cielos, del reino de Dios, del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Es eterno. En Lucas capítulo 1, versículos 32 al 33, el ángel le dijo a María, la madre de Jesús, lo siguiente: tu hijo será un gran hombre, será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios lo hará rey, como su antepasado David. Reinará por siempre sobre todo el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. La única manera de que un sistema de gobierno sea bueno es que sus gobernantes sean íntegros y sabios. Pero estas moralidades solo provienen de Cristo, mis amados, y son parte del carácter de aquellos que verdaderamente están bajo el reino de Dios. Así que ningún sistema de gobierno en este mundo funcionará a menos que sea dirigido por personas sabias. Pero para esto se necesita tener el reino de Dios en nuestro corazón. En otras palabras, se requiere de la autoridad de Cristo en nosotros. Se necesita estar bajo la dirección o guía del Espíritu Santo
De lo contrario, el reino será perverso y destructivo. Pongo un ejemplo, mis amados. La Biblia nos muestra que lo único que Salomón pidió a Dios fue sabiduría para gobernar a su pueblo, y Dios se la dio. En Santiago capítulo 1, versículo 5, nos revela que si a alguno le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará con agrado. Ahora bien, la sabiduría empieza con el respeto a Dios, y ella está a nuestra disposición para guiar nuestras decisiones. Por tanto, tener sabiduría de Dios es tener la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Es tener la capacidad creciente para distinguir lo correcto de lo erróneo. Así que ningún gobernante recibirá sabiduría si su propósito no está centrado en Dios, sino en él mismo. Es decir, si su intención es egoísta y maquiavélica. Y ya podemos analizar el por qué, lo que sucede con los gobiernos, con los gobernantes en estos tiempos. De tal manera, un gobierno en las manos de personas inicuas siempre conllevará a la desgracia, pero en las manos de nuestro Señor Jesucristo siempre predominará, mis amados. Lo tercero que quiero que veamos es que todo gobernante debe tener su pensamiento alineado con el pensamiento de Dios. Isaías capítulo 55, versículos 8 al 9, la palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar, porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos, dice el Señor. Todos los días de nuestra vida pasan por nuestra mente miles de pensamientos y de diversos tipos. De alguna manera, la gran mayoría de estos pensamientos no provienen de Dios, sino de nuestro propio raciocinio. Los pensamientos basados en nuestra propia prudencia embriagan nuestro corazón y nos tientan hasta el punto que termina saliendo de nosotros planteamientos inadecuados y actos vacíos y muertos que solo surgen de nuestro corazón orgulloso. La Biblia nos devela que nosotros debemos detectar y aprender todos esos pensamientos contrarios al pensamiento de Dios y ponerlos en cautiverio, a fin de impedirles tener el control o el poder sobre nuestra mente, por cuanto nuestros pensamientos establecen un patrón de comportamiento y estilo de vida, de tal manera que la forma de pensar de aquellos que gobiernan regirá el proceder de todas aquellas personas que están bajo su reinado. La manera como un gobernante piense constituirá la condición de vida de un pueblo. Ahora, cuando observamos el pensamiento de los dos candidatos a la presidencia, por obvias razones, descubrimos que no se ajustan con el pensamiento de Dios. Dicho de otra manera, cuando examinamos el pensamiento tanto del candidato del brazo izquierdo como el de RH, vemos que en el fondo del asunto ninguno de los dos concuerda con la manera como Dios piensa, pues estos hombres conciben en su mente ciertas aberraciones que van en contraposición con el pensamiento de Cristo. Por ejemplo, leía un artículo de prensa de la sala de redacción del Tiempo, fechado el 8 de junio de 2022, en donde decía que la nueva propuesta de RH para acabar con el narcotráfico, abro comillas, dice: se debe regalar la droga a los adictos, pues ellos son enfermos.
Si a los drogadictos les entregamos la droga gratis, sea intravenosa, sea por aspiración o sea oral, pues se acabó la demanda. Nadie vuelve a comprar. ¿Para qué compro si me la regalan? Y si no compran porque se la regalan, la oferta se acaba y se acabó la droga. Es la única manera. De resto, sigue la droga. Y entre más muertos y más violencia haya para reprimir la producción, el precio sube porque los riesgos aumentan. Cierro comillas ahí. Qué pensamiento descabellado, mis amados. Pensando que va a solucionar el problema, pero ese problema no se va a solucionar de esa manera. Lo que hace es ahondar más el verdadero problema de la droga. Y las preguntas que debemos hacernos son las siguientes. ¿Acaso pretende legalizar la droga en este país? ¿Quién va a comprar la droga para dársela gratis a los consumidores? El Estado. ¿De dónde va a salir el dinero para la inversión en el negocio de las drogas? ¿De los recursos públicos? ¿Quién sería el inversionista? ¿Cómo va a hacer para que no se trafique droga hacia el exterior si en otros países no es gratis su consumo? ¿Acaso la gratuidad de la droga va a acabar definitivamente con este flagelo en nuestro país? Pues no, porque mientras haya consumidores siempre habrá traficantes, es decir, negociadores de droga. Y así la droga sea gratis, alguien tendrá que invertir dinero para producir dicho veneno y dárselo a los consumidores para que se sigan muriendo, para que se vuelvan más adictos y se sigan muriendo, mis amados. Es más, me explico de otra manera. Así como un empresario invierte dinero para comprarle al campesino el cultivo de papa y luego distribuir y vender dicho producto, de la misma manera se tendrá que hacer con la droga. Pues alguien deberá hacer la inversión para comprar la droga que se produce, tal vez legalmente. Porque creo que con esta declaración para allá es que vamos. Pero con la diferencia que la distribuirá gratis. Por lo tanto, la industria de las drogas seguirá existiendo, mis amados. Así como existe la industria del alcohol, así como existe la industria del cigarrillo y de la pornografía y de muchas cosas más que eran antes ilícitas, y lo que hicieron fue legalizarlos para solucionar el problema, entre comillas, porque el alcohol no solucionó, la legalización del alcohol no lo solucionó para nada. Vemos borrachos todos los días, y gente muriéndose de trago y accidentándose en vehículos por causa de ingerir alcohol, y con gente con cáncer de hígado y todas esas cosas, y problemas y homicidios por causa del licor. Vemos niños desde temprana edad, niños de 10 años ya ingiriendo alcohol. Vemos nosotros que el haber legalizado el cigarrillo tampoco solucionó el problema, porque vemos también niños desde pequeños consumiendo cigarrillo. Y peor aún, los que venden estos productos, las tiendas, ¿sí? Ahí encontramos nosotros que esta gente no tiene ni los más mínimos escrúpulos, porque también le venden a los niños menores de edad, les venden estos productos, y el Estado no ejerce control sobre estos negocios. Entonces, ¿en qué solucionó el problema legalizar estos productos que anteriormente eran ilícitos y ahora son legales? Y así mismo se pretende hacer con la droga, porque para allá es que vamos. Tampoco va a solucionar el problema. Eso va a hacer que haya más drogadictos y que haya más gente muriéndose por causa de las drogas. Entonces lo que hicieron fue eso, con un nombre diferente y una forma diferente de traficar el narcotráfico. Eso es lo que van a hacer, ¿ya? Darle un nombre diferente al negocio
y una forma diferente de hacer negocio de droga. Luego entonces uno se pregunta sobre este tipo de gobernantes, ¿dónde está el amor y la misericordia con las personas? Es decir, con estas personas que consumen droga. ¿Dónde está el amor? Ninguna parte, mis amados, porque no les interesa. A ningún gobierno le interesa, a ningún gobernante le interesa el pueblo. Les interesa llegar al poder. Así que en ninguna parte vemos nosotros aquí amor y misericordia. Pues con ese pensamiento que tiene este señor RH, lo que está haciendo es enterrar más a estas personas. Está contribuyendo en la destrucción de la vida de estas personas. Así que, ¿cómo se nota que este pensamiento no concuerda con el pensamiento de nuestro Padre Celestial? Pues no es correcto, no es íntegro, ni digno de reconocer. Filipenses capítulo 4, versículo 8, la palabra de Dios para todos, el apóstol Pablo dice que debemos pensar en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable, en todo lo que tiene virtud, en lo que es digno de reconocimiento. En eso es que debemos mantener nuestra mente ocupada, mis amados. Por consiguiente, a todas luces se ve el poder engañoso que gobierna a esta nación. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, la Nueva Traducción Viviente, dijo acerca de este poder engañoso lo siguiente: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pueblo de Dios, pueblo colombiano, no nos dejemos engañar, porque el pensamiento de todo gobernante en esta tierra debe estar fundamentado en la palabra de Dios para que su sistema de gobierno tenga éxito. Un gobernante que no tiene su base en los principios de Dios, tales como el amor, la justicia, la paz, el gozo y la sabiduría, tarde o temprano, escúchese, tarde o temprano, el resultado será el fracaso. El consecuente será la caída de su reino. Así que cuando conocemos el pensamiento de Dios, nos será fácil obedecer, porque seremos conscientes que tenemos la mente de Cristo, mis amados. Pensaremos como Dios piensa, y todos nuestros actos, productos del pensamiento de Cristo, serán vivos. En otras palabras, toda palabra que salga de nuestra boca producirá vida y no muerte. Y lo cuarto y último, para que un gobernante no fracase, su vida debe someterse al gobierno de Dios. Y el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y lo que el apóstol Pablo está indicando aquí es que, así como se presume la obediencia en los gobernados, de la misma manera lo es para los gobernantes. Esto es, que las personas que gobiernan deben hacerlo conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos muestra que Jesucristo es la autoridad suprema. Y mientras Él estuvo en este mundo, obedeció las autoridades. Por ejemplo, en Lucas capítulo 20, versículo 25, cuando dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esto nos muestra que es Dios mismo el soberano y nos indica que como hijos del Dios Altísimo debemos ser obedientes a las autoridades puestas por Él. Ahora bien, cuando un mandato
gubernamental va en contravía con la voluntad de Dios, o de alguna manera la orden dada afecta negativamente nuestros principios morales, entonces no estaremos obligados a cumplir tal precepto, mis amados. Pero si lo hacemos, tendremos que padecer las consecuencias de obedecer al mundo antes que a Dios. Y un ejemplo de esto lo encontramos nosotros con Pedro y Juan, cuando ellos se negaron a cumplir la orden de los fariseos de no predicar el evangelio. En el libro de Hechos, capítulo 4, verso 19. Así que ningún mandato terrenal puede estar por encima de lo establecido por Dios en su palabra. Como pueblo de Dios, nosotros podemos hacer reclamos a las autoridades con el fin de que cumplan con los propósitos de Dios, que son legítimos, pero sin insultar ni ofender. Porque las autoridades del gobierno siempre se deben tratar con respeto, así sean malos. Un ejemplo, el apóstol Pablo reclamó su derecho como ciudadano romano, exigiendo que fueran respetados sus derechos. Y los apóstoles, ellos nunca irrespetaron a una autoridad, nunca ofendieron a ninguna autoridad. ¿Saben por qué los hijos de Dios podemos tratar con respeto a las autoridades, mis amados? Porque estamos en Cristo, mis amados, y tenemos el temor de Dios en nuestro corazón. Por eso nosotros respetamos las autoridades. Por eso es que nosotros tenemos la capacidad de ser obedientes a las autoridades, porque estamos en Cristo y es el poder de su Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros a ser obedientes, así no nos guste, mis amados. El pasaje anteriormente enunciado nos muestra que la sumisión es el elemento clave para el funcionamiento sin asperezas de todo negocio, gobierno o familia. Dios determinó la sumisión en las relaciones para prevenir el caos. Es de vital importancia que nosotros comprendamos que sumisión no es rendición, no es privación, no es ser esclavos de otra persona, tampoco es inferioridad, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza y todos tenemos el mismo valor para el Señor. La Escritura enseña que la sumisión es la dedicación mutua y cooperación. Así que Dios nos llama a todos a someternos por igual. Él no hizo a nadie superior, solo Cristo es superior, sino que facilitó las cosas para que tanto hombres como mujeres trabajaran juntos en un propósito en común. Jesucristo, quien es igual con el Padre, se sometió para llevar el plan de salvación a la humanidad, de tal manera que de la forma como Cristo se sometió al Padre, esto es, se sometió voluntariamente, mas no forzado, porque la sumisión es voluntaria, así también debería someterse todo gobernante a Dios por el bien de su gobierno. Ahora, para que un sistema de gobierno funcione, debe establecerse el reino de Dios en la vida de cada gobernante. Y la única manera de establecer el reino de Dios en nuestra vida es por la fe en Cristo, mis amados, la cual nos lleva a la sumisión voluntaria de su autoridad. Un gobernante tendrá verdadera autoridad cuando se somete a la autoridad de Cristo. Solo tendrá autoridad quien está bajo autoridad, y solo se puede gobernar cuando se ha aprendido a obedecer. Y Jesucristo fue ejemplo de eso, mis amados. En Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10, se relata la historia del centurión que pidió a Jesús sanar a su criado. Dijo que como militar entendía los principios de autoridad y que vio en Jesús esos mismos principios en el sentido que veía
a Cristo como un hombre de autoridad por estar sujeto a una autoridad superior que era Dios. Lucas 17:21 devela que Jesús es el reino de Dios. Y cuando Jesús estuvo en este mundo, nunca desobedeció a Dios, nunca desafió su autoridad. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 8, devela que Cristo se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Así que al someterse al Padre, Jesucristo permitió que el reino de Dios se estableciera de manera absoluta en la esfera de su propia obediencia. Pues Él vino a este mundo a fundar el reino de Dios. Salmo 91, versículo 1, revela que el reino es la esfera de autoridad de un rey. El que habita bajo ese territorio está sujeto a la autoridad de ese rey. Jesús dijo que buscáramos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendría por añadidura. Y buscar el reino de Dios significa que nosotros lo que debemos hacer es buscar estar sometidos a la autoridad de Cristo. Y cuando verdaderamente seamos sumisos a la voluntad de Dios, entonces, mis amados, todo en nuestra vida será añadido. El resultado será que todo, óyese bien, todo saldrá bien, todo funcionará. Por lo tanto, el reino de Dios es el derecho que Dios tiene de gobernar nuestra vida y la obligación de que nosotros tenemos de ser sumisos a su autoridad. El reino de Dios es el dominio o poder de Dios sobre nuestra vida. Luego entonces, ¿cómo es que existen cristianos que eligen gobernantes que van en contraposición al pensamiento de Dios? ¿Será que ejercer el derecho al voto está por encima de los principios morales de Dios? Y no estoy diciendo con esto que no se deba votar. El reino de Dios es un gobierno único y celestial que regirá en la tierra cuando Cristo venga. El reino de Dios es un reino de libertad espiritual donde gobierna el Espíritu Santo, donde somos libres de ataduras diabólicas, de temores y complejos. Es un reino basado sobre principios de autoridad, excelencia, fe, amor, sumisión, adoración, dependencia. Es una realidad dentro de nosotros que se refleja en el mundo material. Ese es el reino de Dios, mis amados. Y los que estamos en Cristo, estamos en el reino de Dios. Así que, teniendo en cuenta lo anterior, la iglesia es donde Dios gobierna. Por lo tanto, debe estar sometida a Jesucristo en todo. Cristo es la cabeza del cuerpo. Él es quien la gobierna. Él es la autoridad suprema de la iglesia. El problema de un mal sistema de gobierno es producto del pecado. Dicho de otra manera, él es el resultado de la rebelión del hombre contra la autoridad de Dios. Es elegir contrario a la voluntad del Señor, es decir, gobernar conforme a mi pensamiento, conforme a mi propia prudencia. Si alguien quiere ser un buen gobernante o una persona de autoridad, necesita ser sumiso a la autoridad de Cristo. De lo contrario, jamás, óigase bien, jamás ejercerá un buen sistema de gobierno. La razón por la cual desde la antigüedad hasta estos últimos tiempos las familias, los gobiernos y el mundo son un completo fracaso, incluso congregaciones cristianas que son un desastre, es por la falta de gobernabilidad de las personas que lideran. Por consiguiente, la causa de que nuestra nación esté próxima a caer en una completa desilusión será por el sistema de gobierno. La causa de que algunas congregaciones hoy estén en un declive moral y por tanto sean un fiasco
en esta sociedad es simplemente el resultado de la autoridad que tienen. Es el hecho de no estar sometidos al gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es nuestro amado Señor Jesucristo. Así que la pregunta que hoy debemos hacernos, mis amados, es: ¿quién debe gobernar? ¿Cristo o el padre de mentiras? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2 nos dice que es deber de nosotros, los creyentes, o sea, de la iglesia, orar por las autoridades, los gobernantes y por todos los que están en eminencia. Nos indica que debemos hacer peticiones y acciones de gracias. Así que termino diciendo la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, mis amados, esto ha sido todo por hoy. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Chao, chao.